Buenas tardes. Quiero empezar agradeciéndoos estar aquí en este acto de presentación y comentario de la novela de Eduardo Alfón, Tarántula, que es la ganadora del último premio de la crítica. Quiero también agradecerle al Instituto Cervantes la gentileza que ha tenido acogiendo en este salón, aquí en su sede central en Madrid, la realización de este acto y espero que sea como el comienzo de una continua y fructífera colaboración entre la Asociación de Críticos Literarios, la Asociación Española de Críticos Literarios y el Instituto Cervantes. Yo voy a hablar al principio como introductor de lo que es la parte central del acto y voy a ceñirme a hablar, por supuesto, hablaré algo de la novela de Alfón, pero mi intervención se va a centrar en resumir muy brevemente la historia y realzar la importancia del premio de la crítica. En estas palabras que yo diga a continuación, lo voy a hacer queriendo hacerlo en representación del actual presidente de la Asociación Española de Críticos Literarios, que es Fernando Valls. Pero quiero aclarar muy bien que solo yo seré el responsable de lo que aquí diga, aunque me atrevo a adelantar que mi amigo Fernando Valls estará completamente de acuerdo con lo que yo vaya a decir aquí, porque es algo que los dos hemos comentado muchas veces, porque en realidad somos los dos últimos presidentes de la asociación. A mí ya se me nota por los años, yo lo fui en dos, no sé cómo decirlo, dos mandatos seguidos. Los estatutos marcan que 6 años, estuve 11 por prudencia, y Fernando está ya con su primer mandato llegando al final. Por tanto, entre los dos sumamos 11 años. Y luego ya, como pequeñita historia del premio, diré que los dos formamos parte del jurado por primera vez el mismo año, y éramos 2 niños en aquel jurado, 1989. Ya ha llovido desde entonces. Voy a hablar del premio de la crítica para realzar no tanto el premio como el premio que ha llevado Tarántula, la novela de Eduardo Alfón. El premio de la crítica nació en los años 50 del siglo XX. La idea germinal del premio fue la de contrarrestar la influencia de los premios comerciales. Y esa sigue siendo la misma idea. La idea primera fue de un novelista llamado Tomás Salvador, y luego después en la fundación del premio intervinieron prestigiosos profesores y críticos literarios de aquella época, de los años 50, como, por ejemplo, Francisco Indurain, Guillermo Díaz Plaja, Luis Ornoliria, Juan Ramón Masoliver, José María Castellet, Julio Manegat, Enrique Sordo y otros más que ya, lógicamente, por años pues han fallecido hace mucho tiempo. El primer año en que se reunió el premio fue en el año 1956 y fue en la ciudad de Zaragoza, como casi siempre, para evitar disputas entre Barcelona y Madrid. Se reunieron a medio camino con muy buen criterio. Luego, pues, el premio fue durante muchos años en Barcelona por la influencia que tenía Juan Ramón Masoliver, y
A partir de ahí, el Premio de la Crítica ha transitado durante todos estos años por muchas ciudades españolas. Hay algunas capitales de provincia que todavía nos quedan, pero son muy pocas. Ha estado, pues que yo recuerde así a bote pronto, en Barcelona, Madrid, Valencia, Salamanca, La Coruña, Lugo, Almería, Sevilla, en las Islas Canarias, en La Palma y en Tenerife, y hasta pasar por Pamplona, pasar por Almería, ya lo he dicho, Cáceres. Hemos estado, desde luego, en todas las autonomías y en casi todas las capitales de provincia, y ya en algunas que no lo son, como por ejemplo, hace mucho tiempo Jerez y en uno de los últimos años en Ferrol. Todos los años, en su inmensa mayoría, se ha premiado o se ha querido premiar al mejor libro de poesía y el mejor libro de narrativa publicado en lengua española. A partir de la mitad de la década de los años 60, entró también a figurar en la convocatoria los libros publicados en lengua catalana. Y ya en 1975, año de la muerte de Franco, el Premio de la Crítica pasó a convocarse también en gallego y en castellano, en gallego y en vasco. Con lo cual, el Premio de la Crítica se concede desde entonces, con algunas interrupciones que luego después comentaré, se concede a obras publicadas en las 4 lenguas oficiales de España. Hubo algunos años en los que el Premio de la Crítica se convocó también, incluyendo libros publicados por autores hispanoamericanos. Fue en los años 60, pero hubo distintos periodos en los que el Premio de la Crítica no consideró las obras de autores hispanoamericanos y se limitó únicamente a las obras de autores españoles. Luego después lo aquilataré un poco más. En los casi 70 años, nos queda uno para cumplir los 70 años, el Premio de la Crítica ha recaído y ha destacado, me voy a referir solo a narrativa, puesto que hablamos hoy de una novela, solo a narrativa. En poesía podríamos decir lo mismo, y en literatura catalana, gallega y vasca, desde que el premio se convoca, se podría decir lo mismo. Voy a contar una anécdota. Cuando yo era presidente del jurado, a veces algún autor vasco que no nos conocíamos, pero que nos encontrábamos y nos presentaban, me decía, estoy pensando en uno concretamente, pero no viene al caso, me decía, no te imaginas lo importante que es para mí que me hayan dado el Premio de la Crítica, porque, sobre todo en el extranjero, que tienen mucha menos información que aquí en España, cuando tienen que buscar obras de lectura, lo que hacen en este departamento, según me han contado, es mirar quiénes han llevado el premio de la Crítica. El elenco del que el premio puede presumir en castellano es impresionante. El Premio de la Crítica, el primero se le concedió a Camilo José Cela. Luego después vinieron Ana María Matute, Miguel Delibes, Rafael Sánchez Ferlosio y muchos otros autores de la promoción del medio siglo y de la promoción posterior de la llamada del 68, empezando por Eduardo Mendoza, reciente premio Princesa de Asturias y premio Cervantes también, Luis Mateo Díez, premio Cervantes hace 2 años, José María Merino, Javier Marías, Luis Landero, Pilar Adón, Fernando Aramburu y muchos otros que no viene al caso nombrar, pero que en cada año se ha querido, y en la mayoría de los casos se ha conseguido, realzar siempre un buen libro, que a veces, lo digo por experiencia, puede no salir premiado el que tú quieres, pero sin duda ninguna reconoces que es un magnífico libro el que ha salido premiado, porque es verdad, como en todo, en la vida, también en el Premio de la Crítica, hay años en que hay una novela o un libro de poemas que destaca por encima, pero hay otros años en que eso mismo puede decirse de 4 o de 5 obras.
Eso también explica que algunos autores se nos hayan muerto sin haber llevado el premio de la crítica, pero ocurría que había aquel año más presencia de autores importantes. En general, yo... Se ha ido el sonido. ¿Se ha ido? ¿Y a mí este sí funciona? El tuyo no funciona. No sé. No se preocupe. Ahora, cuando hable, ya está. Perfecto. En general, voy a autocitarme. Cuando yo tuve que hacer la historia de narrativa en el premio de la crítica, en un monográfico de la revista Quimera, que Fernando Valls dirigió hace ya bastante tiempo, empezaba diciendo literalmente esto. Es imposible hacer bien la historia de la literatura española en aquellos últimos 60 años, hoy diría que en los últimos 70 años, sin citar a la mayoría de los autores y de las obras galardonadas con el premio de la crítica. Y decía entonces, y suscribo hoy también, que no hay ningún otro premio literario en España que pueda presumir de eso que acabo de afirmar. Y tampoco hay ninguna colección de narrativa que cuente en su catálogo un elenco de autores como los ganadores del premio de la crítica. No podemos presumir tanto en el premio en obras de literatura hispanoamericana. Ya he dicho que se les consideró dentro de la convocatoria en los años 60, y en los años 60 lo ganó 2 veces Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros y con La casa verde, lo ganó José Donoso con Casa de campo, lo ganó Juan Carlos Onetti con Dejemos hablar al viento, pero lamentablemente se nos quedaron fuera, aunque yo en aquellos años no estaba, solidarizo con mis colegas, se nos fueron autores muy importantes en la literatura hispanoamericana que merecían el premio y no se lo llevaron. La razón, básicamente, es que hubo lustros y aún décadas en las que el premio se dirigía solo a obras de autores españoles. Desde un poco antes del siglo XXI, ya el territorio del premio de la crítica es el territorio de la lengua. Es decir, donde se hable español y se publican novelas en español, están incluidas en el premio de la crítica, con la única condición de que estén publicadas en España, claro, porque nosotros, desgraciadamente, no podemos llegar a todo el mundo hispanohablante. Y en el siglo XXI, pues han llevado el premio de la crítica autores tan importantes como Andrés Neumann, hispano-argentino, por El viajero del siglo, Ricardo Piglia, con Blanco nocturno, Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, y el último, Tarántula, de Eduardo Alfon. Algo estamos corrigiendo, por tanto, de aquellos lapsus que ha habido en el premio de la crítica, y desde luego sí doy fe de que cada año se reúne un jurado que pretende destacar el mejor libro en narrativa y en poesía, y en la mayoría de los casos se distingue siempre destacar y realzar un libro muy importante. El premio de la crítica no tiene dotación económica. Lo concede la Asociación Española de Críticos Literarios. Somos una asociación pobre y hasta presumimos de ser pobres, sin ánimo de lucro, trabajamos gratis et amore y lo hacemos, pues, lógicamente, con nuestro mejor leal saber y entender. Pero, a pesar de no tener una aportación económica, sí que al final la tiene, porque en la mayoría de las ocasiones el premio de la crítica le ha dado una segunda vida editorial a ese libro de narrativa
o de poesía, que ha conseguido varias ediciones y con ello ha llevado prestigio y también dinero a sus autores. Voy a citar 3 casos y espero que no me falle la memoria. Esto ocurrió en el año 1976 con La verdad sobre el caso Savolta, primera novela de un desconocido que desde muy pronto fue Eduardo Mendoza. Ocurrió también en 1989, el primer año en el que Fernando Valls y yo estuvimos en el jurado, y nuestra amistad nace de una pelea. Pelea en la que al final él defendía un libro y yo defendía otro. No voy a decir cuál fue el libro que defendía él y el libro que defendía yo. Sí voy a decir el ganador. Juegos de la Edad Tardía, novela de un entonces absolutamente desconocido Luis Landera. Y pasó también en el año 2005, cuando ganó el premio un libro de cuentos magníficos de Alberto Méndez, autor absolutamente desconocido, que también era su primer libro de creación, por el libro titulado Los girasoles ciegos. Los 3 libros que acabo de citar, premiados de autores muy desconocidos, sin sobra el adverbio, pasaron a ser libros que estaban entre los primeros de los más vendidos de aquellos años. Y tengo que decir también que desde el año 2021, por iniciativa de Fernando Valls también, el premio de la crítica pasó a concederse a libros de poesía y de narrativa de literatura extranjera, traducidos de cualquier literatura extranjera al español, a cualquiera de las 4 lenguas del Estado: castellano, catalán, gallego y vasco. Y los 4 que han entrado ya a formar parte pues son libros de la novelista británica Maggie O'Farrell, titulado Hamnet, el libro de Mircea Cărtărescu, A la derecha, tercera parte de la trilogía Cegador, el libro del argentino afincado en Nueva York, Hernán Díaz, titulado Fortuna, y el último es el libro de Paul Auster, fallecido pocos meses antes, Baumgartner, publicado por la editorial Seiberg. Por cierto, el libro de Maggie O'Farrell, Hamnet, está publicado también por Libros del Asteroide, así que enhorabuena a la editorial por partida doble, por la novela de Eduardo Alfón y también por Libros del Asteroide. Y voy a terminar ya. Tenía que haber leído lo que tenía escrito para no pasarme nada. Yo creo que no me he pasado mucho, pero bueno, reclamo 3 minutos para hablar algo y dar ya la palabra a Selena Miralles y Eduardo Alfón, que hablarán en coloquio compartido de la novela ganadora. Selena Miralles publicó además una excelente reseña sobre la novela en el diario Infolibre. Yo creo que este año, digo este año porque el jurado se reunió en Salamanca en el mes de abril, hemos acertado con el premio de Tarántula, porque es una novela que, ahora sí hablo ya en primera persona, hablo de mí, porque soy la persona que más a mano tengo, como decía Unamuno. Creo que Tarántula es una excelente novela que conjuga magistralmente 2 aspectos que rarísimas veces se suelen ver reunidos en la misma obra: la profundidad, el calado de su trama, el calado de su historia novelada, y la sencillez, más aparente que otra cosa, pero sencillez deliberadamente buscada. De modo que es una novela que no necesita decir mucho ni mucha extensión para decir algo muy sólido y muy profundo, como el intento de indagación en la genealogía familiar y judía del, voy a llamarle, autorial narrador protagonista, porque nunca sabremos lo que es verdad y lo que es ficción,
porque el autor juega magistralmente con ambas vertientes y también basándose técnicamente en lo que yo creo que son las propiedades de la novela lírica. Novela construida con una radical subjetividad, con una esencial depuración, empezando por la brevedad de la propia novela, la brevedad de sus capítulos y la brevedad de sus secuencias y hasta periodos sintácticos nunca largos. Yo he leído muy pocos libros que me hayan interesado tanto, uniendo esas dos características, que tal vez ellos hablen ahora de ellas, y yo termino ya, y perdón por los 5 o 6 minutos que me he tragado en demasía. Gracias. Bueno, agradezco esa estupenda introducción a Ángel Basanta, crítico grande donde los haya en este país. Y bueno, y doy la bienvenida otra vez a nuestro invitado, que es el flamante ganador del premio de la crítica, Eduardo Halfon, por esta novela titulada Tarántula, que además tiene una cubierta también elegida y tan acertada, de la que podemos hablar también, ¿no? Porque tiene ese título inquietante que invita a pensar pues, en el horror, en algo tremendo, y esa imagen de un niño, ¿no? De la inocencia, ese cóctel, tiene mucho que ver con lo que hay dentro de la novela y también con lo que hay en general en el itinerario de Halfon. Es probablemente la novela más intensa y perfecta de tu trayectoria. Vuelves ahí a tu mundo propio, ese mundo propio que tiene un epicentro generador que está en Guatemala, o digamos en esa infancia en Guatemala de la que el narrador se ha ido por distintas razones, es decir, habla de la patria como en muchos sentidos. La patria es la infancia, la patria es el idioma, la patria es el terruño. Y esa patria tuya, esa tierra tuya es un espacio tan magnético como inquietante, es un espacio dominado por una violencia alucinada, ¿no? De la que tú tienes que huir, pero a la vez a la que regresas constantemente. Me gustaría recordar algo que decía José Donoso sobre el escritor latinoamericano cuando escribe lo que él llama, su género, un tipo de novela que es lo que él llama novela de la ausencia. Es decir, él habla del latinoamericano que tiene que escribir desde fuera, pero siempre volviendo a su Ítaca edípicamente. Esa Ítaca o ese espacio propio tuyo como guatemalteco, que ha heredado además como judío también un destino de nomadismo, pues está en una Centroamérica cuyos escritores tienen una especie de maleficio que con un cierto humor negro se ha expresado como una trilogía, ¿no? Es decir, el destino es entierro, destierro o encierro, ¿no? Porque, bueno, no vamos a hablar de la cantidad de problemas que ha habido. Así que ese espacio tan difícil, sin embargo, ha dado grandes escritores, es casi un milagro, ¿no? Como una literatura tan grande desde Guatemala. Y me gustaría que nos contaras cómo lo vives tú como nómada que viene de ese espacio, ¿no? Como nómada que sale de Guatemala. ¿Qué es Guatemala para ti como epicentro generador? Porque está en todas tus novelas, siempre hay algo de Guatemala, ¿no? Sí. A pesar mía, ¿no? Bueno, hola a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Demasiado, ¿no? Yo oigo mucho. me oigo demasiado a mí mismo. Gracias por acompañarnos. Nos están filmando, ¿no? Esto se está transmitiendo en vivo, me parece. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Gracias, Luis, por acompañarme. El artífice
principal de libros del asteroide. No sabía que había ganado Hamlet. Muy bien. Guatemala. Sí, Guatemala para mí es un tema grande, ¿no? El nomadismo que para mí representa Guatemala. Guatemala es donde yo nací, pero no donde yo crecí. Tengo que explicar eso, Serena. Es muy extraño, y esto lo he dicho varias veces, nacer en una familia judía en un país como Guatemala. Le hace un país totalmente católico. Totalmente. En los años 70, ahora tendríamos que decir evangélico, pero en los años 70 era católico, ¿no? Entonces yo crecí entre católicos. O sea, todos mis amigos eran católicos, todos, ¿no? Y en sus casas no se hacían las cosas que se hacían en mi casa. Y ellos celebraban fiestas que yo no tenía permitido celebrar, ¿no? Entonces, desde que tengo memoria en Guatemala, no me era permitido participar del país. El país de Guatemala gira alrededor de todas estas costumbres católicas, ¿no? El fiambre para el Día de los Muertos y hacer una primera comunión. Todos mis amigos hicieron primera comunión, yo no. Navidad, ¿no? En diciembre. Entonces, hay una sensación desde el inicio de no pertenencia. O sea, hay un nomadismo desde que nazco. Y, si queremos ser un poco más metafóricos o poéticos, desde antes. Porque vengo de una familia, de unos abuelos especialmente, si hablamos solo de mis 4 abuelos, de nómadas, ¿no? 4 abuelos que huyeron de sus países, ¿no? El Líbano, Siria, Egipto y Polonia, y llegaron a Guatemala. Entonces yo crezco en ese lugar que no es el mío, pero es el mío, y a los 10 años ese lugar me expulsa. O sea, físicamente me voy. Entonces el nomadismo, a partir del día que cumplo 10 años, porque fue el día de mi cumpleaños que nos fuimos, ¿no? a Estados Unidos, ya ese nomadismo se vuelve, digamos, físico, lingüístico, porque el español quedó atrás, ¿no? Y entra entonces no solo un país nuevo, Estados Unidos, sino un idioma nuevo, que soterra el español. No lo reemplaza, pero sí lo empieza a hundir, ¿no? Y yo paso los próximos 12, 13 años en Estados Unidos, en ese nuevo país, en ese nuevo idioma, pero tampoco en casa. O sea, que continúo no perteneciendo, digamos, ¿no? Es muy curioso, porque yo puedo ubicar con precisión el día de escisión, el día de quiebre en mi vida, ¿no? Ese día que nos fuimos, hay un antes y un después de ese día, ¿no? Y entonces ves en mis libros cómo ese fenómeno y esa visión de Guatemala, de esa Guatemala, ¿no? Esa Guatemala de antes de ese día, ¿no? La Guatemala de los años 70 es tan importante para mí. No sé por qué, pero vuelvo constantemente, mientras estoy escribiendo, y lo notas mientras lo estás leyendo, cómo estoy como empecinado en ir a buscar algo ahí, a ese espacio, a ese tiempo, ¿no? A ese español, ¿no? El español de la Guatemala de los años 70. Algunas pistas o evidencias o respuestas a algo, no sé qué. ¿Sí? Pero entonces, el nomadismo del que tú hablas, en el cual sigo, por cierto, porque yo llegué hoy de Berlín. Llevo ya casi 5 años en Berlín, no hablo alemán, nada, keine, ni siquiera sé decir en alemán, no hablo alemán. O sea, tampoco estoy en Berlín, ¿no? Antes de Berlín estuvimos en Francia unos años,
tampoco, ¿no? Antes de eso estuvimos en Nebraska, 8 años, pero tampoco. Y antes de eso, a esto quería llegar, en La Rioja, ¿no? Yo me nacionalicé español, yo soy español por matrimonio, soy riojano por matrimonio, o sea, tengo la doble nacionalidad, pero tampoco, ¿no? Ahora, en todo este lío identitario, hay algo que a mí me parece interesante, y es que en cualquiera de todas esas partes de mi identidad, o en esos lugares por los cuales he transitado, ¿no? De todos ellos me he llevado el disfraz. Y yo puedo entonces aparentar ser español. Y puedo aparentar ser americano, y cuando estoy en Guatemala empiezo a hablar más guatemalteco inmediatamente. Y cuando estoy en Estados Unidos, lamentablemente también, ¿no? Entonces tengo todo esta estrategia de sobrevivencia para ese nomadismo. Mi manera de llevarlo, digamos, es pudiendo hacer lo que Wittgenstein llamaba el efecto camaleónico, ¿no? Del judío, o que lo que Woody Allen hace en Selling, de poderme quitar y poner estos disfraces para poder soportarme, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos Guatemala como una especie de hilo conductor de toda tu escritura y como un sedimento de donde, bueno, emergen, como has contado en tu escritura, o sea, mientras trabajas, pues las ideas. Y bueno, y con ese material, con ese pozo sentimental y de memoria, construyes novelas, y concretamente como esta, que son como laberintos con monstruo dentro, si me permite, o como una rayuela donde hay unas casillas que se mueven entre paraíso e infierno, en el sentido de que tienen una construcción muy singular, muy original, muy tuya. Son pasajes, siempre trabajas con pasajes y silencios, ¿verdad? En esos pasajes el lector, pues, de tu mano, pues va recorriendo experiencias, algunas muy tiernas, algunas muy conmovedoras, y de pronto hay una casilla o hay un lugar del laberinto que se encuentra con el monstruo, ¿no? Es decir, con algo, con el horror, con la abyección, con la violencia. Y tienes una manera de presentarlo muy eficaz, porque es algo que te impacta como lector, pero tú nunca te recreas en la violencia, sino dejas ahí la idea, y el lector puede seguir por otras rutas, pero queda eso gravitando en la memoria del lector. Y básicamente el lector lo que siente, creo, es un trabajo muy literario, poemático, en un sentido no lírico, sino poemático en su simbolismo, en su hondura, en su capacidad de sugerencia, porque trabaja muy bien las elipsis, ¿no? Es decir, las elipsis dicen muchísimo en tus libros, ¿no? O sea, los silencios que hay alrededor son muy, muy sugerentes. Y entonces, bueno, tú siempre hablas de, bueno, cuando se te hace la pregunta de rigor, ¿cuáles son tus referentes o tus lecturas? Siempre hablas de novela, pero ¿qué pasa con la poesía? ¿Ahí tiene algún papel importante en tu formación, en tu mundo literario? No. 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 ¿Llegas a la poesía por intuición? Sí. Y yo no lo llamaría poesía. Me gusta más la palabra de Ángel de lirismo, ¿no? Hay cierto lirismo, y te explicaré por qué. Yo creo que es importante, o yo siempre he sentido como la necesidad de explicarme y contar un poco del proceso, porque es una narrativa muy ordenada, pero que no empieza ordenada. La mayoría aquí supongo que sabrá que yo soy ingeniero. Yo no estudié literatura, yo estudié ingeniería, pero además de que estudié ingeniería, soy muy ingeniero.
para bien y para mal, ¿no? Muy neurótico, muy sistemático, muy ordenado, siempre, salvo cuando escribo. O sea, yo no sé qué estoy escribiendo mientras lo escribo. No lo sé. Llevo 25 años así. ¿No tenías plan previo? Nunca. No, olvídate de un plan. No sé. La mejor manera que yo puedo describirlo es como escribir en la oscuridad. No veo nada. No sé hacia dónde voy. Intuyo que por acá hay una puerta y tal vez por ahí hay una luz. Y me paso meses o años escribiendo. Escribo todos los días. Soy muy metódico, ¿no? Y tengo un horario y una rutina y demás. Pero me paso meses o años escribiendo pequeñas escenas, pequeños cuentos, mosaico, ¿no? Pero no sé mosaico de qué, porque no hay una intención de mosaico. La única intención es contarte esto, ¿no? Me pasó esto o recuerdo esto, casi más cercano que la poesía, más cercano a la foto, porque las veo como imágenes, ¿no? Y voy narrando esta imagen, que a veces es un párrafo, a veces es una página, a veces son 20 páginas. No sé de qué son, no sé a qué le pertenecen, y las voy poniendo esas imágenes sobre la mesa. Y así pueden pasar, el ejemplo de canción es el más brutal, porque así canción fueron 6 años, de estar colocando pequeños fragmentos sobre la mesa, por decirlo así, ¿no? En el disco duro. Y no sé qué son. De pronto, cuando llego al final y empiezo a ver o a intuir que estos fragmentos van juntos. Y es como que si alguien de pronto prendiera la luz, ¿no? Y entonces viene el ingeniero Halfon, o Alfon, como dices tú, como me dicen en Francia. Me dice Alfon. Halfon, digo yo. Halfon decía mi abuelo. A poner orden. A decir, bueno, ¿cómo hago sentido de este, ahora sí, mosaico? Porque se lee como un mosaico. La elipsis es muy importante, pero la elipsis a la cual al principio le tenía mucho miedo, ¿no? Le tenía miedo a perder al lector, abandonar un momento narrativo. Y recuerdo cuando le perdí el miedo a eso, se lo perdí en Duelo, porque Duelo es un libro de escasas 100 páginas. Yo creo que hicimos muchos esfuerzos editoriales por llegarlo a 100 páginas, ¿no? Eso es una novelita muy corta, casi un cuento largo, pero que sucede en un siglo. Y la lectura de esas 100 páginas se va desprendiendo de un presente hacia diferentes pasados, ¿no? Cosa que en Tarántula sucede aún más, porque hay diferentes tiempos narrativos, principales, luego secundarios, luego menores, pero es el primer momento, el primer manuscrito, por llamarlo así, ¿no? Es absolutamente espontáneo e intuitivo hasta que llega el momento de claridad y entonces hay que poner orden. Y ese poner orden quiere decir no solo ordenar, sino escribir lo que hace falta, quitar. Es mucho más quitar que poner, ¿no? Podar. Para dejar que esos silencios sean más recios. Y todo ese trabajo que sigue es quizás el más importante, porque es el oficio, ¿no? de la escritura. Es trabajar el lenguaje. Es trabajar el lenguaje. La historia ya está, ya tengo un trozo de barro, ¿no? Ya tengo el trozo de barro. Y falta trabajarlo y quitarle, ¿no? Luis, mi editor, me preguntaba hace un par de horas, Eduardo, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo nuevo? Y el problema que tengo con mis editores es que no lo sé. Y no es que no les quiera contar, es que de verdad no sé. Llevo 2 años trabajando mucho, pero no sé qué es. Y le dije, Luis, posiblemente hay algo nuevo.
pero hace unas semanas no te lo hubiera admitido, porque siento ahora que puede haber algo en todos estos fragmentos, pero es una manera de trabajar muy particular, muy mía, ¿no? De mucho desasosiego, Selena, porque durante todo ese tiempo no sé qué estoy haciendo. Temo que todo lo que estoy haciendo es un fracaso, siempre, ¿no? Vivo con esa sensación de que estoy fracasando. Mucha resistencia, porque entonces como no hay un proyecto, no hay una planificación, hay mucha resistencia. Entonces hay que vencer esa resistencia, en mi caso, cada mañana. Cada mañana. Sería mucho más fácil leer y mucho más placentero, ¿no? Agarrar un libro o ir a tomar un café. Entonces vencer ese confiar en este proceso. Hay una fe que le tengo ya, no férrea, pero se la tengo a este proceso de escritura. Sí que es un proceso, como decías y como veíamos antes, que vuelve insistentemente, obsesivamente a momentos de la infancia y al mismo de la infancia, bueno, de tu mundo original en Guatemala. El trauma de la violencia está ahí, el trauma de la violencia como una herida que hay que coser, tal vez, ¿no? Y es muy interesante siempre como esa violencia espejea en otros espacios, ¿no? Siempre pues, el personaje itinerante está en distintos lugares trabajando como profesor o como, en fin, explorando posibilidades y esa violencia espejea en esos sitios, pero sobre todo en su origen, ¿no? Es muy, muy conmovedor, ¿no? Porque hablas de cosas que no se nombran nunca, es decir, que bueno, pues la violencia del gobierno de Israel, por ejemplo, la conocemos, la violencia del mundo nazi lo conocemos, Hiroshima, en algún lugar de tu narrativa hablas de Hiroshima, pero a Guatemala es como una especie de agujero negro en la memoria universal, ¿no? Es un espacio que tiene como una cobertura de humo, ¿no? Y a mí me impresiona cómo recuperas ideas, vivencias, por ejemplo, porque además son esos destellos que el lector, al lector le sobrecogen o incluso pues va a buscar más, ¿no? Por ejemplo, pues la masacre que hubo en la embajada española, que es una cosa que no tuvo ninguna repercusión, se ocultó, se tapó. O por ejemplo el pasaje de esta guerrillera Rogelia Cruz, ¿no? Me pareció muy conmovedor. Son historias La reina de preciosas. belleza. ¿Eh? Sí, la reina de belleza. La reina de la belleza, que luego fue guerrillera y que Asesinada. tuvo un final muy trágico. O sea, todo ese tipo de historias son historias que hay que recordar y que pues tú vas sacando de ese agujero negro, ¿no? Pero sabes, ahora que hablas de la violencia, voy a retomar tu pregunta de Guatemala. Guatemala es un país violento, ¿no? Violento en muchos sentidos. Una historia violenta, con un presente violento. Y la violencia que a mí me afecta más es la amenaza de violencia. O sea, la violencia que está ahí nomás, Ya. ¿no? Porque si te das cuenta, en mis libros no hay violencia. No hay Pero violencia. no llega a haber violencia, pero sientes el horror Exacto. todo el tiempo, ¿no? Les voy a contar algo, os voy a contar algo. Una pequeña anécdota que le conté a Luis hace un ratito. Estuvimos en Guatemala este verano y para mi hijo, que tiene 9 años, que aparece por ahí en mis libros ya, ¿no? Guatemala es un paraíso, porque va todos los veranos y lo mima mucho y va a la playa y etc. Y no sabe de esto. O sea, no ha vivido esa otra Guatemala, que es la que a mí me expulsó y a la cual no vuelvo, ¿no? Y estábamos en la playa, y todo estaba muy bien en la playa. Estábamos en una casa de la familia en el Pacífico, ¿no? Un lugar paradisíaco. Y pasamos 3 días maravillosos. Y la noche del tercer día, a las 9 de la noche, un martes, llegaron a la casa vecina 4 hombres. A las 9, 10 de la noche. Y supe, al no más
escucharlos, qué tipo de vecinos habían llegado. Empezó la fiesta, como a la hora llegaron 4 mujeres, que puedo suponer que las mandaron a llamar. Nosotros nos dormimos, amanecimos a las 6 y seguía la fiesta, ¿no? La música y mucho alcohol, y muchos gritos, estaban muy cerca de nosotros. A las 9 de la mañana, mi hijo estaba en la piscina, yo estaba cocinando o haciendo un café y escuché pa, 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 pa. Pero escuché 4 balazos de aquí a ti. Así de cerca estaban ellos, ¿no? Y mi hijo estaba afuera. Yo tengo 2 amigos en sillas de ruedas por balas que caen. Yo ya sabía qué es lo que estaba a punto de pasar. Y es que estos señores, que no sé quiénes eran, no sé si eran de algún, ¿no?, cartel o militares o policías, o no sé qué eran, iban a empezar a disparar al aire, a 10 metros de nosotros. Y mi hijo nunca había visto eso, ¿no? Esa violencia que está a 10 metros es la que a mí más me afecta. Y siento que también como lectora es la que más te afecta a ti, porque estás con la expectativa de violencia en todas las páginas de este libro, Efectivamente. ¿no? Esa amenaza al monstruo que hay en Es el el laberinto, monstruo, ¿no? que está ahí, ¿no? Sí. Está en el bosque cuando el niño huye. Es el monstruo que está a punto de comerme, ¿no? Eso es. Ujú. Y los guatemaltecos, podría decir los latinoamericanos, los hispanoamericanos, porque hay un sentir muy similar en muchos países, en muchas ciudades latinoamericanas. Pero en Guatemala esto es muy real, ¿no? El monstruo que está siempre cerca. Eso es. Aquí hay un monstruo que está representado simbólicamente en esa tarántula, en Sí. esa invitación a pensar en el horror. Y te invito yo a que expliques el título. El título fue, sabes, esto no lo hemos comentado, el título fue el primer título. Cuando yo escribí la primera página del libro, que fue lo primero que escribí, y es raro que luego sea la primera página, pero eso fue, ¿no? Es el despertar de estos niños a gritos, ¿no? El archivo lo titulé Tarántula. O sea, yo tenía la idea de tarántula en la cabeza y luego dije, no, eso no puede ser, esto es muy raro, y pasé por otros títulos y creo que cuando lo mandé a Asteroide estaba por otra cosa, y volví, porque es una imagen muy fuerte. Es desde que lees la palabra, está el monstruo ahí, ¿no? Porque la mayoría de la gente, a mí no, pero a la mayoría de la gente, la idea de una tarántula les causa pavor. A mí me encantan las tarántulas. Las busco cuando voy a Guatemala, me encantan. Pero a la gente, el solo hecho de mencionar la palabra tarántula, ya está implícito lo siniestro, ¿no? Lo siniestro. Y la imagen llegó muy rápido, ¿no? El libro inicia en un campamento para niños judíos en el altiplano guatemalteco, en el año 84, ¿no? O sea, a ese otro Eduardo Halfon, porque no soy yo, pero tiene mi nombre, lo mandan de Estados Unidos de vuelta a Guatemala con su hermano a este campamento, porque los padres lo ven alejándose de todo, ¿no? Alejándose de Guatemala, alejándose del español, alejándose especialmente del judaísmo, y lo mandan a este campamento. Y es un campamento, lo más cercano que yo puedo describirlo es tipo Boy Scout. Eso era. Como hacer una fogata, caminatas en la naturaleza, muy alegre, porque estás con niños, estás pasándola bien. Y así fue los primeros 3 días. Y la mañana del 4.º día es donde comienza Tarántula, basado, como todo lo que yo escribo, en algo que me pasó a mí. O sea, todo empieza con un punto muy autobiográfico o íntimo. Luego se va, y es ficción, es una novela, pero empieza desde algo muy, muy mío, ¿no? Y nos despertamos, ahora les voy a contar de mi experiencia, nos despertamos
a gritos. Yo recuerdo esto. Yo estaba dormido, todavía no amanecía, y empecé a escuchar gritos. Y no entendía, porque los gritos, para empezar, no eran en español. Estaba muy oscuro, y luego alguien abrió la puerta de la carpa, estábamos todos los niños viendo en una carpa, tiró la puerta, y vi parado ahí al monitor, a mi monitor, ¿no? A una persona que era como mi mejor amigo, mi hermano grande, al que queríamos mucho. Pero ahora estaba vestido de negro, gritándonos, y tenía un palo en la mano. Y yo vi que una tarántula le caminaba en el brazo. Entonces yo recuerdo pensar, este tipo tiene una tarántula en el brazo. Y tardé unos segundos en comprender que no era una tarántula, era una esvástica. Una esvástica en el brazo. Y él estaba vestido de nazi. O sea, ese día se transformó, esa mañana transformaron el campo de niños, el campamento, en campo de concentración. No. Ahora sí, ya volvió. Todos los niños éramos los prisioneros y todos los monitores estaban disfrazados de nazis. Y así empieza el libro. Entonces, esta tarántula empieza como una tarántula y el lector tarda, Serena, en saber que no es una tarántula, es una esvástica. Me acabo de enterar que Anna Seghers, la escritora alemana judía que se salvó de la guerra huyendo a México, escribió en uno de sus libros la primera vez que ella, de niña, en Berlín, vio estas banderas nazis y creyó ver un cangrejo. Pues yo vi una tarántula, ¿no? Y el símbolo de la tarántula era muy importante, es muy importante, ¿no? Por todo la connotación de esa palabra, de esa imagen, ¿no? Develamos un poquito, pero Sí, ¿no? Pero bueno, es una invitación también a la curiosidad para seguir. Hay otro momento también de horror que no voy a, por supuesto, contar, pero sí que hay un episodio de algo que le ocurre a una niña en un supermercado que es algo terrorífico. sí. Y bueno, con la lectura lo descubrirán, pero quiero decir que son esos pequeños detalles de la vida cotidiana, como tú dices, ¿no? Y que le ocurren a la inocencia de un niño o de una niña y que te conmocionan, te galvanizan, ¿no? Como lector y te invitan a pensar, porque claro, tú de esa violencia en un pequeño cosmos o en la vida cotidiana o en la intrahistoria estás saltando a algo mucho más trascendente y yo creo que haces un trabajo muy valiente al señalar esa violencia de Estado de algunos países que, pues como Estados Unidos o como Israel, están, en fin, ejerciendo en otros países. ¿Te autocensuras alguna vez? No. En la vida real sí. En la novela no. No, yo soy muy cobarde. Digamos diplomático, ¿no? Puedo decir diplomático. No me gusta el confrontamiento, no me gusta, evito, ¿no? Toreo, esquivo, pero en mis libros no. Él dice las cosas que yo no me atrevo a decir. O sea, somos muy diferentes, él y yo. Esa es una de las... Él fuma, ¿no? Tú sabes, él fuma mucho, yo no fumo. Yo no tomo, él toma, viaja bien, tiene una voz muy propia, Eduardo Halfon. Pero no. Ahora, lo que sí te puedo decir con la pregunta, con el tema de la censura, es que casi todos o todos mis libros surgen de un tema prohibido. Pienso en Duelo, pienso en Canción, pienso en El boxeador polaco. O sea, todo libro que yo he escrito
o me han dicho que no lo escriba, o yo sé que no quieren que yo lo escriba. ¿Sí? Monasterio. Esto lo cuento en duelo, ¿no? Que es la muerte del hermano de mi padre, el que hubiese sido mi tío Salomón, que murió de niño. Yo recuerdo que era una historia prohibida en la familia. No se hablaba de Salomón, no se hablaba de su muerte, no se mencionaba su nombre, era prohibido, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en Guatemala, 2015, y le pregunté a mi papá, le dije, bueno, su hermano, cómo murió y se ahogó, cómo fue la muerte, y él no sabía mucho, no me quería contar mucho, y terminamos de hablar, yo estaba de visita, y me dijo, por favor no voy a escribir nada sobre esto. Y lo primero que hice fue ir a escribir la primera página de duelo, lo que resultó ser la primera página de duelo. ¿Por qué no escriba nada sobre? O sea, ¿qué hay, ¿no? Ahí que no quiere que yo vea? O sea, que me censuren o que me traten de censurar funciona. O sea, que es abrir la puerta del cuarto prohibido, ¿no? Sí, Para claro, ti, la claro, escritura. de la historia prohibida. Esta historia es prohibida, Claro. ¿no? Yo sabía que cuando estaba escribiendo Tarántula, a mucha gente no le iba a gustar que yo escribiera Tarántula, ¿no? Lo que pasó aquel día. Bueno, y luego tiene el encanto que tienen los grandes libros de la universalidad, ¿no? Que tú lo Sí. escribiste mucho antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido. Sí, bueno. Y bueno, pues se ha recargado de sentido a partir de lo que ha ocurrido después Sí, sí. Yo te de diría los atentados. que eso pasa. Eso pasa. A mí no deja de asombrarme. Usaré otro ejemplo, que lo tengo más claro, y es el ejemplo del boxeador polaco, ¿no? El boxeador polaco es un cuentito de 10 páginas de un nieto y un abuelo hablando. Eso es todo. Es una escena de un abuelo contándole a su nieto, mientras toma whisky, lo que le pasó. En muy resumidas cuentas, eso es, ¿no? Y no deja de sorprenderme como algo tan sencillo y tan íntimo ha resultado tan universal. Algo hay en ese momento de un abuelo y un nieto, ¿no? En esa comunión, o en ese momento en que el abuelo lo está heredando, porque lo que le está contando es su herencia. Hay algo ahí que le habla a un japonés, a un noruego, a un... Eso es. ¿no? Se vuelve algo más. Y lo mismo que tú dices con Tarántula. Tarántula pasa, que es un libro que yo escribí hace años, que terminé de escribir hace años, pero que no deja de tener cierta resonancia y cierta actualidad, ¿no? Dependiendo de cómo lo leas. Desde luego ahora mismo sí que ha tenido, en fin, una resonancia tremenda. Y bueno, seguiría comentándote muchas cosas, pero creo que es la hora y a lo mejor alguien del público, antes de que terminemos, quiere consultarle algo o preguntarle algo a nuestro invitado, a nuestro galardonado con el Premio de la Crítica, a Eduardo Halfon. Y si no, aquí también me quedaré un rato, luego, ¿no? Creo que hay libros en algún lado, entonces si alguien quiere platicar después, yo encantado. En público o en privado. Hay 3 personas. No, no. ¿No? Hola, hola. ¿No? ¿Más? Ahí está. ¿Ahí? Ah, vale. Muchas gracias por esta tarde, la verdad es que es increíble escucharos. Yo quería preguntarte, Eduardo, si cuando tú ya tienes ese mosaico, ¿vale? ¿Tienes algún lector principal al que le pasas o te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas? No solo me lo guardo, no cuento nada. No. A nadie. A nadie, ni amigos, ni a mi pareja, ni a mis editores. No cuento. Porque no sé qué es. No sé si va a cambiar, no sé si va a fracasar, no sé. Entonces,
¿para qué estar contando? Entonces, no. Y dejé de tener lectores también. Yo sé que a Luis, que es mi editor en España, o por ejemplo a Alice Deón, que es mi editor en Francia, que son a los dos primeros que yo les daría un manuscrito, quieren recibirlo ya al final, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces con Luis. Si yo le voy dando versiones, le arruino su lectura, ¿no? Lo prejuicio demasiado. Entonces es mejor también para ellos llegar a leer por primera vez una versión ya terminada. Entonces no. Es algo que yo me guardo celosamente durante años. Hasta que lo veo. Hace año y medio, cuando salió Tarántula, yo estaba convencido, Laura, que esto terminaba con Tarántula. Yo estaba convencido que este era un digno final para ese proyecto, ¿no? Que lleva ya 7 libros, Luis. Este es el 7º, ¿no? De una especie de proyecto. Y que podía entonces hacer otras cosas. O sea, me parecía que si yo no escribía un octavo, estaba bien. Pero no sabía. O sea, de verdad, no sabía. Ahora veo algo ahí. No sé si es un octavo, pero veo, alguien empieza a encender la luz. Todavía no está encendida, pero hay como uno de estos, ¿cómo se llaman? Que se van encendiendo de a pocos. Sí, pero no cuento. Yo te escuché en una charla que tuvimos por Zoom en un club de lectura con Rocío. Sí. Y en un momento dijiste cómo llegaste a ser escritor, de tu ingeniería escritor. Y para mí es muy importante saber en qué momento te diste cuenta y cómo es esa... Porque decís que sos las dos, pero en un momento te tenés que definir como escritor, ¿o no sé. Yo creo que el mundo ya me define como escritor. Yo me siento igual me siento como impostor, ¿no? Suena raro decirlo después de tantos libros y tantos años, pero este no es mi mundo. Yo no vengo de este mundo. Yo no tuve libros en mi infancia. Yo me convertí en lector a los 28 años. En lector. O sea, mi destino era otro. Mi destino era otro. Yo fui educado y criado para ser otro. Y de pronto algo cambió, que cuento en algunos de mis libros, creo que está en Un hijo cualquiera, está en Biblioteca Bizarra, cuento ese momento en donde hay un cambio, ¿no? Y fue gradual, fue paulatino. Lo más importante fue el descubrimiento de los libros, la lectura. Eso fue lo más importante, porque todo lo demás fue una consecuencia de eso, una consecuencia a eso, ¿no? El descubrir la lectura, casi a los 30 años, fue fundamental. Y fue un accidente. Lo he contado muchas veces, ¿no? Fue un accidente. Yo no esperaba encontrarme con eso. Me caí y de pronto me di cuenta que había esta cosa llamada literatura y pues me convertí en lector y empecé a leer muchísimo. Demasiado. Me enquijoté, ¿no? Porque me llené de libros durante 2 o 3 años y el rebalse fue empezar a escribir. O sea, empezar a escribir fue una reacción a demasiada lectura. Punto. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. O sea, yo soy demasiado lector. Primero. Y lo que sucede después es que digo, bueno, a ver. Buenas. A mí el libro me encantó. Tengo una curiosidad con el tema del español. Sí. Yo tengo una historia bastante parecida. Yo nací en Perú, a los 10 años me fui a Estados Unidos, soy judío, redescubrí el español más adelante y escribo. La tensión entre decidir escribir en español o escribir en inglés y el proceso de traducirse a uno mismo. Yeah. Tengo curiosidad por... Sí, es una excelente pregunta. Y es un tema,
yo creo que añadido a Guatemala y al judaísmo y a mi rechazo de esos dos es el tema del español, el tema del lenguaje en mí, ¿no? Porque durante muchos años yo dejé de hablar español. Yo vuelvo a Guatemala a los 23, no sé cuándo volviste tú a Perú o no volviste a Perú. Igual. Exacto. Yo a los 23 años termino la ingeniería y tengo que volver a Guatemala porque yo estuve en Estados Unidos solo con visa de estudiante. O sea, yo nunca fui residente, no soy americano, no soy estadounidense. Entonces, cuando terminaron los estudios me echaron. Yo no quería volver a Guatemala. Y volví a Guatemala con un español terrible. No podía hablar, no podía tutear. Le hablaba a todos de usted con mucho acento norteamericano. Mi hermano y mi hermana no recuperaron el español. Yo empecé a recuperarlo, pero fue realmente la literatura lo que me sigue ayudando a recuperarlo, ¿no? Porque yo escribo en español, yo empecé a escribir en español. Nunca fue una pregunta, o sea, nunca dudé, pese a que el inglés sigue siendo mi lengua fuerte. Yo cuando escribo pienso en inglés, yo sé lo que quiero decir en inglés y tengo el diccionario abierto, ¿no? Porque tengo que ver cómo hago para decirlo en español, ¿no? O sea, tengo que buscar la palabra en español, pero solo escribo en español. O sea, las palabras aquí empiezan en inglés y salen en español. Es un proceso muy extraño. Entonces, premios Ángel como este, para mí es una validación de mi español. Es que vosotros me digáis que de alguna manera he recuperado mi lengua de infancia. Más que mi lengua materna, para mí lo importante es la infancia en este caso, ¿no? El tema de esos primeros 10 años que fueron en español. Entonces, lo más fácil para mí hubiese sido empezar a escribir en inglés, pero no lo hice. Me es más fácil escribir en inglés, me es más fácil leer en inglés, me es más fácil hablar en inglés. Cuando traduzco, ya sea cosas mías, porque a veces me pasa, o otros textos, me es muy placentero y muy fácil traducir hacia el inglés, y un martirio me duele, me cuesta hacia el español. O sea, estoy realmente a medio camino. Cuando me piden escribir algo en inglés lo hago. Algunas escenas de Tarántula fueron escritas primero en inglés porque se me ocurrió la primera frase en inglés. Es lo que a veces pasa, que se me ocurre una primera frase en inglés, entonces sigo en inglés y luego tengo que ver de pasarlo al español, ¿no? Es muy extraño. Pero mi lengua literaria es el español, no el inglés. Buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con la voz narrativa, con ese personaje que escribe en primera persona, que se llama también Eduardo Halfon y también es judío y guatemalteco, con el que, bueno, uno diría que usted se encuentra muy cómodo. ¿Hasta qué punto se siente a gusto o constreñido? O si es consciente que ha tenido que renunciar a ciertos aspectos de la literatura por ese personaje. Vamos, me refiero si nunca ha pensado en escribir Guerra y Paz, por ejemplo. No es lo mío. ¿no? Yo empecé escribiendo así, borrando esta frontera entre él y yo, en un librito que se llama Saturno, no sé si conocerás. Está recién republicado en España, hace unos años. Se recuperó, pero fue mi primer libro. Y desde ese libro hago esto, ¿no? De crear un narrador que se parece a mí. Ya en El boxeador polaco, fue El boxeador polaco en 2008, donde le doy mi nombre. Y tardé algunos años en entender por qué lo estaba haciendo. Y no sé si lo entiendo del todo, porque esto ya es a posteriori. Pero es un truco. Es un truco. Tú sabes que esto es una novela. Hay un contrato que firmamos. Yo te ofrezco novela y tú compraste novela. Pero
en la página 5 se te olvidó. No sé qué pasa, que a mis lectores se les olvida ese contrato y leen mis libros como que si fueran absolutamente verdad, reales. Y no lo son ficción. Pero el truco de hacer que el narrador tenga mi apariencia funciona. Fíjate lo que te estoy diciendo. Soy como un mago que te está diciendo que te va a hacer el truco, te estoy diciendo cómo te voy a hacer el truco y el truco igual va a funcionar. No sé por qué. Yo creo que hay algo en nosotros que quiere creer en ese cuento que nos contaron de niños, ¿no? Esa manera que tenemos de creer lo que nos están contando como lo tiene un niño. Total, sin duda, sin filtro, ¿no? Esto pasó, fue así, el campamento existió. Y el solo hecho de que un tal Eduardo Halfon te lo esté contando, parece romper entonces esas barreras y hay una reacción mucho más fuerte a la narrativa. No me lo pienso tanto como tú dices o como tú preguntas. No hay un proceso de intelecto cuando yo escribo, ya sea la censura o qué van a pensar o a qué me está limitando esto. No lo sé, yo solo me siento y escribo. Ya os he contado. No hay una planificación, no hay un ¿qué voy a hacer después? Y esto, y entonces, pero entonces no puedo escribir una novela más tradicional. Si escribo algo policíaco va a vender mejor. No existe todo eso. Me siento y sale lo que tiene que salir. Es casi un tipo de improvisación. ¿Ya? Hay que aprender a tocar el instrumento primero, pero ya con el instrumento en manos es un tipo bueno, improvisemos. A ver qué pasa, a ver cómo suena. Y si no suena bien, no pasa nada. Vamos, la próxima volvemos a sonar. Entonces no lo pienso tanto. No lo pienso en absoluto, hasta después. Después ya digo, ¿no? Más erotismo hubiera sido mejor. Yo que pensé que no habían preguntas. Buenas. Hola. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, volviendo al tema del inglés. ¿Crees que en ese proceso, no ya solo creativo, sino de ponerte a escribir desde un punto de vista puramente de técnica narrativa, crees que queda algo del idioma? Absolutamente, sí. La construcción de oraciones. Hay mucho. Muy bien que lo notes, porque sí, la brevedad. Pero no la brevedad en sí, sino el destilar el lenguaje, ¿no? Mis primeros autores, a los que yo llegué primero, fueron los cuentistas norteamericanos. No a Rulfo Cortázar y Onetti, a los cuales llegué, por supuesto, y los leo mucho, pero primero fueron Hemingway y Carver, ¿no? Este tipo de inglés destilado, seco. Entonces yo creo que hay mucho del inglés en mi prosa y mucho del ingeniero. No quiero hacerte perder el tiempo. Te voy a dar lo mínimo para lograr lo máximo. ¿Sí? Por eso decía lo de podar y destilar. Entonces también destilar en el lenguaje. Entonces hay mucho del inglés ahí. ¿Y crees que la idea del fragmento también puede venir del inglés? Sí, puede ser. Del fragmento, de la frase fragmentada o de la escena fragmentada. De la estructura fragmentada. Yo creo que eso es más la ingeniería. Yo creo que eso es más la ingeniería, ¿no? De armar un lienzo, un cuadro, con pequeños trozos, ¿no? La clave ahí está en cómo te los presento, ¿no? En el ordenamiento de esos fragmentos está el secreto, ¿no? ¿Cómo te presento estas historias? Porque son muchas historias las que se cuentan en Tarántula, son 3 tiempos principales, pero hay más ahí. ¿Cómo te presento esto
para que parezca un solo viaje, para que el suspenso funcione, para que el horror te horrorice más y para que la luz que llega al final sea aún más fuerte. Yo el final del libro, las últimas 5 páginas, que siguen siendo mis favoritas, y creo que por eso sentía que este era un digno final del proyecto. Sentí, y lo sentí cuando lo estaba escribiendo y lo siento si lo leo, como un abrazo. Pero el ordenamiento de esos fragmentos es fundamental. Y es el ingeniero Halfon. O sea, hay un proceso de ingeniería. También con lo que comentas, ¿cómo crees que convive Tarántula con el resto de piezas del proyecto? Convive. Puedo usar, o se han usado, diferentes imágenes para describir esto, ¿no? Todo esto que empezó con el boxeador polaco y del cual luego van surgiendo otros libros, como que si fuera un libro madre, ¿no? La pirueta y señor Hoffman, Monasterio y Duelo y Canción y ahora Tarántula. Yo antes creía que era más como un sistema solar, ¿sí? Y había un sol, que no sé qué es, y todos estos libros como planetas que giran alrededor de algo, ¿no? No lo sé. Hay editores que los ven como partes de una novela en marcha. Le contaba a Luis Solano que en junio mi editorial en Noruega, que ha ido publicando cada uno, como acá, ¿no? Individualmente, hará ya el libro total. O sea, todo, en un libro de bolsillo. O sea, hay editores que lo ven como una novela en marcha. Yo no sé. Sé que están juntos, sé que se hablan, porque historias que empiezan en uno continúan en otro, personajes se repiten, historias se contradicen o complementan, entonces se hablan los libros, pero no sé exactamente cómo y no sé hacia dónde va ese proyecto. No sé cuándo va a terminar, pero de que están de alguna manera unidos, por supuesto. Por supuesto. Bueno, creo que nos han indicado que hay que terminar ya, ¿no? Muy bien. ¿No? Ah. Y seguimos, ¿no? Bueno, no sé si habrá entonces otra pregunta, si no, pues es el tiempo de... Una más. Sí. Con entusiasmo. Y luego, solo porque levantó su mano con mucho entusiasmo. Hola, mi nombre es Gaby y soy de Guatemala, justamente. Qué bueno que no dije nada muy malo. No, no pasa nada. Mi pregunta, bueno, hace un momento estabas hablando de que has vivido en distintos países, distintas ciudades, y cómo de cierta manera el sentido de pertenencia ha sido un tema muy complejo en tu vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo a pesar de todo ello has logrado construir de cierta manera una identidad muy propia? Una voz que haga que el resto que te leemos sabemos cuando estamos leyendo a Eduardo Halfon. Creo que la voz es otro tipo de construcción, ¿no? Es literario, es lo más importante. En este caso es lo más importante, esa voz que de alguna manera llega con el boxeador polaco, ahí nace este señor, ¿no? Esa voz que no es mi voz, su voz no es de la manera que yo hablo, es una construcción, es un artificio. Es un títere, ¿no? Yo soy el titiritero quizás, pero él es el títere. Y quizás no es a pesar de esa manera de extranjerismo, sino a causa de. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo de pronto encuentro mi ciudad y me quedo? Y echo raíces. ¿Dejo de escribir? ¿O será que esa sensación de no pertenencia, de extranjería, ¿no? Diría Camus, es parte de la razón por la cual sigo en esto? No lo sé. No lo sé, pero hasta ahora no he encontrado una ciudad en donde me sienta
No tengo un Dublín. Quizás es la búsqueda del hogar lo que te hace escribir. Puede ser. La búsqueda de raíces, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, Había otro. ¿prueba? A ver si me- ¿Prueba? ¿Se oye? ¿Más cerca? No, no se oye. Sí, dice que sí. Bueno, ahora sí se nota la diferencia. Yo creo que al final hasta puede valer como pequeña conclusión, al menos por mi parte, que habéis estado espléndidamente bien y además el público también. Pero yo me quedo con esa imagen tuya, Eduardo, de que tienes ahí flecos, fragmentos de una búsqueda que tiene su parte de búsqueda y su parte de necesidad de huida, Sí, que también aparece. absolutamente. Yo me creo, por formularlo de alguna manera, que a los grandes escritores se les distingue por muchas cosas, pero sobre todo por dos. Tienen un mundo y un estilo. Y yo creo que de todo esto se va deduciendo, por lo menos yo quiero deducirlo, que tú tienes tu mundo como escritor y que quizá no lo vas a componer nunca. Me voy a una cita de Faulkner, cuando decía con aquel mundo sudista de su célebre Condado, decía, creo que más o menos literalmente en español, decía, un día descubrí que mi pequeño mundo era merecedor de que yo escribiera sobre él. E inmediatamente, muy pronto también descubrí que nunca iba a vivir suficiente como para agotarlo. Porque eso es la literatura. La literatura nace de un ansia de algo, de un ansia de algo. El escritor de verdad es que es escritor porque no puede ser otra cosa. Hay veces en que alguien que empieza, suele ser un joven, que le pregunta a un escritor ¿qué me aconseja para ser escritor? Y alguna respuesta memorable ha sido, si puedes, déjalo. Sí, yo Si diría, eres un sí. escritor no podrás dejarlo, tendrás que seguir. Y yo creo que en ese sentido yo te veo a ti y también en que eres dueño de un estilo. Eres dueño de un estilo que está tan elaborado que tiene una sencillez cargada de complejidad. Es mucho más complejo de lo que aparentemente parece. Igual que también se nota ahí un trabajo enorme y por la meticulosidad con que trabajas ese afán de transparencia, de llegar al lector limpiamente. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias a todos. Creo que paramos ahí. Es buen punto final, creo. Muchas gracias. Gracias.